pantalla para iniciar esta reunión. Vamos entonces a continuar con la revisión del material que quedó pendiente, ¿no es cierto? Ya, aquí se me hicieron estas liñitas. Bueno, esto vamos a borrar. Y ustedes me van a ayudar, por favor, indicándome dónde nos quedamos. Yo voy a ubicarme donde yo pienso que nos quedamos. Me parece que fue aquí. No sé, ¿están de acuerdo? ¿Debemos partir desde los paralelogramos? A mi parecer nos quedamos en el teorema 421, la página 117, porque nos explicó hasta el teorema 4.20. Ya. Nos falta entonces probar el teorema, bueno, enunciarlo por lo menos, porque no hay la demostración de este teorema, pero por lo menos vamos a intentar determinar hipótesis y tesis, ¿ya? Entonces vamos con el teorema 421. Muchas gracias, señorita. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este teorema? Que tenemos una correspondencia biunívoca, es decir, una función 1 a 1, que a cada elemento del conjunto de partida le hace corresponder un solo conjunto de llegada y viceversa. Entre los puntos de dos rectas A y B, vamos a representar por AI y AJ a dos puntos cualesquiera de A. Y como estamos hablando de una correspondencia biunívoca, entonces a estos dos puntos A y J le corresponderán dos puntos B y J de la recta B. Entonces, dos puntos de la recta A y J, son correspondidos con dos puntos B y BJ de la recta B. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que si el centro del segmento AI a J es el correspondiente del centro de B y J, mejor dicho, aquí sería bueno decir, si el centro de A y J le corresponde el centro de B y J, sí, voy aquí a rayar, ¿no? Entonces, me esperan un ratito. Entonces aquí sería, si el centro de A y J le corresponde el centro esto no vale. Ya, entonces ahí iría, ¿no? Si el centro de A y J le corresponde el centro de B y J, entonces la correspondencia considerada es la correspondencia de tales entre A y B. Noten ustedes que ahora lo que nosotros tenemos en la hipótesis es solo una correspondencia biunívoca que satisface el hecho de que a dos puntos A y J le hace corresponder dos puntos B y J. A y J son de la recta A y B y J son B y BJ son los correspondientes de B. Ya, hasta ahí sería la hipótesis. Es decir, ustedes tienen una correspondencia biunívoca entre dos rectas A y B, dos puntos de A los que les llamo AI a J, que mediante esta correspondencia biunívoca que tenemos por hipótesis, le corresponde dos puntos BI y BJ de la recta B. Además, tengo como hipótesis que al centro de AIJ le corresponde el centro de BIJ. Entonces, hasta aquí, hasta esta coma, nosotros tenemos la hipótesis, ¿ya? Entonces, si queremos escribir la hipótesis por separado, diríamos que podríamos darle un nombre, por ejemplo, R podríamos decir, R es una correspondencia biunívoca entre los puntos de la recta A y B, ¿ya? A y a J son elementos de A.
BI, BJ son elementos de B. A I le corresponde BI. A J le corresponde BJ mediante la correspondencia R. Además, al centro de AIJ le corresponde el centro de BIJ. Hasta ahí sería la hipótesis. ¿Cuál sería la tesis entonces? Que la correspondencia que estamos considerando en la hipótesis, que cumple todo lo que dice en la hipótesis, esa correspondencia es una correspondencia de tales entre A y B. ¿Ya? Entonces, tesis. La correspondencia R, de la que hablamos en hipótesis, es una correspondencia de tales. Es decir, ¿qué es lo que debemos demostrar, señoritas y señores? Ayúdenme, alguien de ustedes. ¿Qué es lo que debo demostrar? Que ahí BI y AJ, BJ son paralelas. Sí, porque porque para que una correspondencia sea de tales, las rectas, ¿sí?, que unen los correspondientes a I con BI y a J con BJ sean rectas paralelas. Perfecto, muy bien. Muy bien, eso es lo que se debe probar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver unos ejercicios. Veamos, solamente hay un ejercicio, déjenme ver. Sí, este ejercicio lo primero que hace es dar una definición. Entonces, en este ejercicio nos dice que dado un cuadrilátero ABCD, como este, ABCD, si nosotros tomamos los puntos medios de dos lados, por ejemplo, del lado CD y del lado AB, y les identificamos a esos puntos con Q y con P, la recta que une los puntos medios se le denomina, ¿sí leyeron? Se le denomina esta recta que une los puntos medios. ¿Cómo se le denomina? Mediana. Sí, se le denomina mediana de del cuadrilátero. Ahora bien, esa es la definición, esa es la definición que nos da por acá. Bueno, la definición de mediana de un cuadrilátero. ¿Qué es lo que nos pide demostrar? A partir de aquí está ya lo que vendría a ser el teorema, que si nosotros tenemos un trapecio, ¿no es cierto? Y acá está la figura. ¿El trapecio cuál sería? El A, B, C, D. Este sería el trapecio, ¿ya? Si nosotros tenemos un trapecio, el teorema nos dice que si tomamos la mediana que corresponde a los lados no paralelos del trapecio, noten ustedes que el CD y el AB son los lados paralelos, pero aquí está hablando de la mediana que corresponde a los lados no paralelos. Entonces, la mediana sería la mediana que une los puntos medios del lado AD y BC. Ya. Entonces, esta recta que pasa por los puntos medios, que ya sabemos que se llama mediana, esta recta es paralela al lado AB y al lado DC, es decir, es paralela a su vez a los lados paralelos. ¿Ya? Ese es el ejercicio bueno, no se pide aquí, ustedes no tienen que demostrar esto, pero por si acaso en alguna prueba, en alguna lección, se les pida demostrar este teorema. Entonces, ustedes se podrían apoyar en este gráfico. Miren, para la demostración, traza una de las diagonales del trapecio y por ahí pueden ir razonando. ¿Ya? Entonces, el gráfico por lo menos ya le da una idea. Y eso es justamente lo que se hizo en una de las lecciones o pruebas. No recuerdo exactamente cuál de ellas fue. Incluso no se puso el gráfico en la prueba, pero sí se le dijo en la prueba que ese teorema estaba en determinada página de la teoría. Entonces, ¿qué tenían que hacer ustedes? Ir a la teoría, ubicarle el teorema y darse cuenta que ese teorema venía acompañado de un gráfico. Pero 2 que 3 no se dieron cuenta.
Ya, la gran mayoría se dio cuenta. Listo, entonces, ya tienen una idea de cómo se haría esa demostración. Ya, ahora bien, vamos a ver los paralelogramos. Noten ustedes que otra vez, dirán ustedes, la profesora, otra vez va a ver los paralelogramos y esos ya se definieron. Sí, se definieron, pero no se dijo mucho de ellos porque no teníamos muchas herramientas, muchos conceptos, mucha teoría como para poder seguir avanzando con esta figura geométrica. Es así que en base a todos los teoremas que nosotros hemos visto y las ideas que tenemos ahora, vamos a dar una nueva definición de paralelogramo. Entonces, para que noten ustedes que cuando uno empieza una teoría, tiene que dar definiciones y todos los teoremas que se vayan obteniendo a través de esa definición, sí, se deberán, obviamente, demostrar con esa definición, no con las anteriores. Entonces, de eso se trata la teoría esta de la matemática, ¿no? Ya, entonces, bueno, lo que dice acá es justamente lo que les acabo de decir, que ahora vamos a dar una nueva definición. Entonces, para definir un paralelogramo, lo que nosotros primero utilizamos es un cuadrilátero. Entonces, decimos que si tengo un cuadrilátero A, B, C, D, esos son los vértices de este cuadrilátero, y sus diagonales AC y BD, estas diagonales se intersecan en un punto O, y este punto O es tal que divide a esta diagonal BD en dos segmentos congruentes, al igual que la diagonal AC, el punto O divide en dos segmentos congruentes. Si sucede eso, es decir, estas dos se intersecan en el punto medio común, entonces a esto se llama paralelogramo. Esta es una nueva definición de paralelogramo y todo lo que veamos dentro de esta sección 4.6, dentro de esta sección 4.6, se referirá a esta definición. Es decir, que para este momento nosotros no conoceríamos el hecho de que un paralelogramo es aquel que tiene los lados opuestos paralelos. Eso no se conoce. Se conoce esta definición. Para nosotros ahora un paralelogramo es aquel cuadrilátero tales que sus diagonales se intersecan en el punto medio de ellas, ¿ya? Entonces, si sucede esto, lo que está sucediendo en el gráfico, entonces nosotros decimos que este cuadrilátero es un paralelogramo. Ya, en base a esta definición, entonces es que empezamos a demostrar los teoremas. ¿Qué es lo que nos dice? En un paralelogramo, los lados opuestos son congruentes y paralelos. Ya, entonces noten ustedes, me parece que esto más bien está como una definición en los primeros capítulos. Ya, y aquí lo que nosotros tenemos es un teorema. Entonces, insisto, ¿con qué vamos a demostrar? ¿Con qué conocimiento vamos a demostrar? ¿Cuáles son nuestros insumos para demostrar este teorema? Nuestros insumos son solamente esta definición, ¿sí? Lo que conocemos, claro, también de la correspondencia de tales, incluso el teorema que nosotros acabamos de, de enunciar o el que habíamos demostrado antes, todo eso sí nos va a servir. Ya. Entonces, ¿cuáles son los insumos nuevamente? Los insumos son la definición, los teoremas que tenemos ya conocidos de las paralelas y también nuestro razonamiento. Ya. Entonces, aquí sí vamos a hacer la demostración y por lo tanto tenemos que probar. Ayúdenme, ¿cuál sería la hipótesis? En un paralelogramo. Ya, mejoremos un poquito más. Sí, la idea está muy bien. Mejoremos un poquito más. Les voy a ayudar con el gráfico 428. Ya, ahí está el 428. Nos vamos a apoyar en el gráfico 428. Por favor, hacer los gráficos en las tareas y en los exámenes, ¿no? Ya, listo. ¿Cuál sería la tesis ahí? Perdón, la hipótesis.
Dado un paralelogramo ABCD. Perfecto. Sí, siga nomás, está bien. Ya, nada más, ¿no es cierto? Tenemos un paralelogramo. Esa sería la hipótesis, ya. Pero, cuando usted enuncia su hipótesis y dice ABCD es un paralelogramo, en su mente, ¿qué está? En su mente debe estar la definición de paralelogramo que acabamos de ver. Es decir, sí, ABCD es un paralelogramo, pero cuando yo trazo las diagonales de este paralelogramo, yo veo que estas se intersecan en un punto, entonces veo que el segmento CO, sí, el segmento BO y el segmento OD son congruentes, así como también AO y OC son congruentes, porque usted no tiene que demostrar que es un paralelogramo. Usted ya sabe que es un paralelogramo, entonces está cumpliendo esto. Usted en hipótesis dice ABCD, un paralelogramo, pero usted está mirando, está viendo en su mente, está mirando esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted ya tiene que una figura es un paralelogramo. Entonces, ¿qué es lo que debo demostrar? ¿Cuál sería la tesis? Con el mismo gráfico, ya para no decir opuestos. ¿Cuál sería la demostración? No, ¿cuál sería la demostración? ¿Cuál sería la Que tesis? AD y CB son iguales, son congruentes. A ver, AB y CD son congruentes. De acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más sería la tesis? AD y BC. AD y BC son congruentes. ¿Qué más? ¿Qué más? Así que son paralelos. Y también son paralelos. O sea, eso es lo que hay que probar. O sea, usted tiene esto, ahorita tiene esto como inicio, ¿no? Como hipótesis. ¿Qué es lo que quiero probar? Que este lado es congruente con este lado. Ahorita con rojo estoy dibujando lo que sería la tesis. Que este lado es congruente con este. Aquí voy a poner una tercera liñita para no confundir con estas dos de acá. Ya. Que este lado es congruente con el de acá. Este es congruente con el de acá. Ya. Esta sería la primera parte, ¿no? Y que también debo mostrar que son paralelos. Entonces, gráficamente yo les había indicado que ustedes pueden utilizar con rojo estoy dibujando lo que sería la tesis, ¿no? Ya, quiero probar esto, ¿ya? Igual les recomiendo a ustedes hagan en sus dibujos con otro color para que se note qué es lo que quieren probar. Entonces, de negro lo que se conoce y con rojo lo que se quiere probar. Ahí está. Ya, en este caso, ¿no? Ustedes pueden utilizar otros colores, no habría ningún problema. Entonces, lo que está de rojo es lo que se quiere probar. Veamos entonces, ¿qué es lo que tenemos? Miren, qué interesante la demostración. La demostración se la hace a partir de la simetría axial. Noten ustedes que O es el centro del segmento BD, ¿ya? Y O asimismo es el centro del segmento AC. Entonces, aquí nosotros podemos decir que tenemos una simetría axial de centro, una simetría central de centro O, ¿no? Entonces, si yo tengo una simetría central, sigma sub O, ¿qué es lo que pasa aquí? Que al punto B, mediante esta simetría, le corresponde el punto D. Al punto A, ¿sí? Por esta simetría, le corresponde el punto C. Entonces, ¿qué conocemos de las simetrías centrales? ¿Qué nomás conocemos? Que a segmentos, ¿sí? Que a segmentos, en este caso, al segmento AB, le hace corresponder el segmento de C, pero esos segmentos, ¿cómo son? ¿Cómo son? Congruentes. Son congruentes. Perfecto, son congruentes. Entonces, miren, de acuerdo a esta simetría central, ¿sí? Al segmento AB le hace corresponder el segmento de C. Entonces, estos dos deben ser congruentes. Con el mismo razonamiento, al segmento CB le hace corresponder ¿qué segmento? AD. Le hace corresponder el segmento AD, perfecto.
Y por lo tanto, estos deben ser congruentes. Entonces, miren, ya está probado. Solamente hemos visto este gráfico como una simetría central, debido a que por hipótesis tenemos que estos segmentos son congruentes y esto justamente coincide con la definición de simetría central. ¿Ya? Entonces ya demostrado que los lados opuestos son congruentes. ¿Qué es lo que nos hace falta probar? Las flechitas, ¿no? Es decir, que estos lados son paralelos. Pero igual, nosotros habíamos probado, miren, todo se basó en la simetría central. Igual sabemos que en una simetría central a una recta le hace corresponder otra recta. ¿Cómo? ¿Cómo es esa recta? ¿Cómo son esas Paralelo. rectas? Paralelas, perfecto. Entonces, listo. Si a AB le hace corresponder la recta CD, ¿sí? Estas deben ser paralelas. Y listo, probado que son paralelas. Y lo mismo sería si a la recta BC le hace corresponder la recta AD, ¿sí? Entonces estas deben ser paralelas. Entonces, ¿todo de dónde salió? Todo salió del concepto de la simetría central. Miren, nosotros esto no podíamos demostrar antes porque no se conocía el concepto de la simetría central. Ahí está, ahí capaz que poco a poco ustedes van comprendiendo porque yo siempre insisto que tienen que utilizar la terminología, las definiciones y los teoremas que nosotros estamos viendo en el momento. Ya, listo, entonces, eso dice acá, en esta demostración. Yo les he hecho verla gráficamente. Ya, los teoremas 423, ¿sí? 423 y 424 no están demostrados, pero por lo menos vamos a establecer cuáles serían las hipótesis y cuáles serían la tesis, ¿no? Hipótesis y tesis. Ya, ayúdenme entonces con el 423. ¿Cuál es la hipótesis del 423? Dado un paralelogramo con lados opuestos El paralelos. cuadrilátero tiene dos, Ya. No puedo cuadrilátero de dos lados opuestos, Ayúdenme, paralelos y congruentes. por favor, escucharle a Adolfo. Él empezó. Ayúdenme. Ya, Dado un cuadrilátero que tiene dos lados opuestos paralelos y congruentes, esa sería la hipótesis. hasta ahí, hasta ahí. Entonces, yo aquí les voy a pedir que, por ejemplo, ustedes se apoyen en un gráfico, ¿no es cierto?, para enunciar la hipótesis y tesis, ¿ya? Entonces, ustedes pueden dibujar así. Bueno, no me salió, pero, no, sí, aquí, ya, este cuadrilátero. Le pueden dar nombres, ¿no es cierto? Yo aquí voy a hacer un intento de darle el nombre a, ¿sí? A, y ahora voy con este. A, B, C y D. Claro, ya le puedo dibujar como paralelogramo, eso no es problema, ¿no? Le pueden dibujar como paralelogramo, no es problema. Entonces, si un cuadrilátero tiene los lados opuestos, paralelos y congruentes, entonces yo debería decir que este lado, por ejemplo, es congruente con este lado, este lado de aquí es congruente con este lado. Además me dice que son paralelos, entonces dibujaría la flechita acá y acá. Este es paralelo con este y acá otra flechita, ¿no? Que ya no me alcanza, pero ya tienen la idea de que acá van a poner la flecha. Entonces ahí sí empezaría. Hipótesis. Ya, entonces ahora sí. A, B, C, D, escribiría, ¿no? A, B, C, D y escribiría calado, cuadrilátero. Cuadrilátero. Por cierto, corregirán las faltas ortográficas, ¿no? Cuadrilátero. ¿Qué más se sabe en la hipótesis? Que AD es congruente con BC. Esto también sería una parte de la hipótesis. Otra hipótesis. CD es congruente con AB. Me corrigen si de pronto ahí no estoy viendo bien. AB. Y además,
se podría decir que AD es paralela a BC, a ABC. Ya, ¿y cuál es la otra que me falta? Sigo en hipótesis. Que AB es paralelo a DC. Ya, AB es paralelo a CD. ¿Ya? Listo, entonces. Esta es la hipótesis. Todo esto, ¿no? Todo esto está escrito aquí. Si un cuadrilátero tiene dos lados opuestos y paralelos y congruentes. Entonces, noten ustedes que para hacer la demostración, ¿sí? Tengo que escribir una hipótesis, ¿no? Escribir nombres. Y qué mejor si me apoyo en un gráfico. También me ayudan a calificar de paso para ir viendo qué es lo que han ido razonando, ¿no es cierto? Algunos sí les digo, por favor, haga un gráfico. Y ya les digo 2, 3 veces, ya a la tercera le digo, moléstese en hacer un gráfico, sí, así les digo, ya. Pero que lo hagan, ¿no? Son situaciones que se les pide, algunos no hacen, ya. Bueno, entonces, esa es la hipótesis. ¿Qué es lo que debo probar? ¿Cuál es la tesis? Cuadrilátero ABED es un paralelogramo. Que ABCD es un paralelogramo. Bueno, ya saben aquí las palabras que van, es un paralelogramo, eso es lo que debo probar. Y en sí, ¿qué debo probar? O sea, yo entiendo, debo probar que es un paralelogramo, pero ¿qué, a la final, a dónde debo llegar? A decir que es un paralelogramo. Y antes de eso, ¿qué debo decir? Que si trazamos las diagonales, va a Perfecto. existir un punto O tal Muy, que van a ser congruentes los lados. muy bien. Es decir, que lo que queremos probar, que sucede es esto, que las diagonales se encuentran en su punto medio. Es decir, deben probar que este segmento es congruente con el de acá y que este es congruente con el de acá, porque esa es la definición que nosotros estamos dando de paralelogramo. Muy bien, ya. Listo, entonces, una vez visto cómo sería la demostración de este teorema, veamos este otro. Un cuadrilátero que tiene A. Espérenme un momentito. Acá he leído mal. ¿No se percataron ustedes de esto antes de pasar del 423? Tiene dos lados opuestos, paralelos y congruentes. Solamente dos. ¿Sí ve? No dice los, sino solamente dos. Si dijera los, entonces ahí sí eran todos. Dice solamente dos, dice. Es un poco más débil la hipótesis. Y con débil, lo que quiero decir es que no todo esto se cumple. Entonces, ahorita en el gráfico podemos elegir, por ejemplo, que esta hipótesis no se cumpla, porque dice solamente dos lados opuestos, ¿ya? Listo, entonces, esta será la hipótesis, miren. Estos dos lados opuestos, de estos no se sabe nada, ¿ya? De estos no se sabe nada, solo dos lados. Es más débil la hipótesis de lo que nosotros pensábamos, ¿ya? Entonces, o de lo que al menos yo pensé. Entonces, acá vamos a quitar estas, ¿no? Esta no sería la hipótesis, no sería parte de la hipótesis. De estos dos lados no estamos hablando. ¿Sí? Ya. Esta sí, la de acá sí. Esta sí sería hipótesis. ¿Y cuál de estas dos no va? Esta, ¿no? Esta no va. Ya, siempre ayúdenme a leer también y también les recomiendo que lean también. Es preferible que nos pase ahorita en clase este tipo de situaciones antes que nos pase en el examen, ¿no es cierto? Ya, entonces acá tenemos
dos lados nada más. Es un poco más débil. Nosotros pensábamos que, o bueno, al menos yo pensé que eran todos los lados, ¿no? Los correspondientes, estos dos y estos dos, lo que acabo de borrar, ¿ya? Entonces, solamente estas dos hipótesis y este cuadrilátero tienen ustedes como verdadero. Entonces, lo que tienen que probar es la tesis de que este es un paralelogramo. Listo, entonces. Sí está claro, ¿no? ¿Por qué eliminamos algunas expresiones o proposiciones de la hipótesis, ¿no? Porque hemos leído mejor. Ya. Listo, entonces. Un cuadrilátero que tiene aquí sí dice, mire, los lados opuestos paralelos es un paralelogramo. Ya. Como nos demoramos mucho en escribir ahí, vamos a sacar un Word mejor, ¿ya? Para hacer aquí los dibujitos. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a disminuir esto. Un cuadrilátero. Vamos a dibujar un cuadrilátero, ¿ya? No hay problema en que dibujemos como paralelogramo, no hay problema. Entonces tenemos A, B, C y D. Tenemos aquí ya el cuadrilátero. ¿Qué tenemos? Tiene los lados opuestos paralelos, es decir, ahora sí, este lado es paralelo a este lado porque son dos lados opuestos y este lado, ¿sí? Es paralelo a este lado, ¿ya? Son estas rectas paralelas y estas paralelas, aquí sí. Entonces, la hipótesis, ayúdenme por favor, ¿cómo quedaría la hipótesis? AB paralelo a DC. Sí, bueno, también no nos afecta mucho el esfero, ¿no es cierto? No se nos gasta mucha tinta, pero sí escribir que ABCD es un cuadrilátero, ¿ya? Es un cuadrilátero. Bueno, ahí está cuadrilátero, ya, es un cuadrilátero. Ahí sí, AD es paralelo a ABC. ¿Qué más? CD es paralelo a AB. Estas serían las hipótesis. Ya. ¿Y cuál sería la tesis? ABCD es un paralelogramo. ABCD es un paralelogramo. Paralelogramo. Ya. Ya. Bueno, ustedes saben qué es lo que quiero dibujar ahí. Entonces, al igual que hace rato, ¿qué es lo que debo probar? Que se cumple esta definición, pero no se olviden que ya ustedes para demostrar el teorema 424 ya tienen demostrado el 423. Probablemente este también les sirva para probar que es un paralelogramo. Probablemente, no necesariamente, no habría que estar en la demostración, ir revisando y darnos cuenta si es que efectivamente necesito el teorema 423, pero de necesitarlo, pues ya lo podemos usar. Ya, listo. Y el 425. En un paralelogramo, ya, entonces ahora miren, ya como hipótesis tiene un paralelogramo, ya no es cualquier cuadrilátero, ya tiene un paralelogramo, esta es hipótesis. Es decir, las diagonales se cortan en un solo punto. En un solo punto. Bueno, eso siempre pasa en el punto medio, perdón. Ya. En un paralelogramo, los ángulos consecutivos son suplementarios y los ángulos opuestos son congruentes. Noten ustedes que aquí tenemos una sola hipótesis, ¿no? No como hace rato. Aquí tenemos que ABCD es un paralelogramo, pero claro, esto internamente nos dice muchas cosas. La tesis, dos situaciones que debo probar. Que los ángulos consecutivos son suplementarios y que los ángulos opuestos son congruentes. En el gráfico, debo probar que, por ejemplo, este ángulo
que lo voy a dibujar de color rojo, ¿sí? Quiero probar que este ángulo, ¿sí? Que es opuesto a este ángulo, ¿sí? Son congruentes, los de color rojo. Eso quiero probar, que son congruentes, ¿ya? Los ángulos opuestos son congruentes y también que los consecutivos son suplementarios. ¿Cuáles serían los consecutivos? Por ejemplo, el ángulo de color rojo que tengo aquí con el ángulo que está aquí trazado, ¿sí? Estos dos deben ser suplementarios. ¿Qué significa que sean suplementarios? La suma de los dos dan 180. Eso en términos del Internet. Y en términos... Es un ángulo. ¿Su medida es igual a la de un ángulo llano? Exactamente, exactamente. Ya. Entonces, la suma de estos dos debe dar un ángulo llano. Perfecto. Ya. Entonces, vamos a hacer esa demostración. Igual nos vamos a basar en el gráfico. Yo más o menos les voy a ir describiendo lo que dice abajo en la demostración, pero vamos a basarnos en el gráfico. Ya. Noten ustedes que este es un paralelogramo. ¿Ya? ¿Ya? Y como es un paralelogramo, dos cosas puedo utilizar. ¿Cuáles son estas dos cosas que puedo utilizar? Puedo utilizar la definición, ¿sí? Que me parece que no me va a ayudar mucho. Y también puedo utilizar el teorema 422. ¿Por qué? Porque el teorema 422 tiene como hipótesis que usted tiene a su disposición un paralelogramo. Este teorema dice, cuando usted tenga un paralelogramo, entonces puede decir que los lados opuestos son congruentes y paralelos. Eso le está diciendo este teorema. No puede utilizar el 423 porque dice, si usted tiene un cuadrilátero de lados opuestos paralelos y congruentes, entonces es un paralelogramo. No puede usar este teorema. ¿Por qué? Porque usted no está teniendo esta hipótesis. ¿Ya? Entonces, no puede utilizar ni el 423 ni el 424, ¿ya? A no ser que se quiera dar una vuelta larga en la demostración. Pero el teorema 422, mire, dice esto. Si usted tiene un paralelogramo, entonces délo por hecho de que los lados opuestos son congruentes y paralelos. ¿Ya? Entonces, utilicemos este teorema 422 acá, que ya está demostrado. Usted acá dice que usted tiene un paralelogramo. Tiene que probar esto. Ya hemos dicho qué es lo que queremos probar. Pero si ya es un paralelogramo, gracias al teorema 422, sabemos que los lados opuestos, ¿sí? Son congruentes, por eso están estas señales aquí, porque eso se sabe gracias al teorema 422, los lados opuestos son congruentes y también son paralelos. Entonces aquí lo que ha faltado poner de color negro, ¿sí? Es que este lado, todo lo que está de color negro es hipótesis, ¿no? ¿Ya? Es hipótesis. Claro que dice la hipótesis, soy solo paralelogramo, pero el teorema 422 dice, sí, pero si eres paralelogramo, entonces también estos lados opuestos son congruentes y los lados opuestos son paralelos. Entonces, gracias a ese teorema, puedo aumentar en mis razonamientos estas otras ideas, ¿no? Que les acabo de decir, gracias al teorema 422. Porque si yo me guío solamente en la definición, no creo que logre probar. Ya, listo entonces. Una vez que entendemos por qué ya puedo decir que los lados son opuestos, son paralelos y congruentes, entonces ahora sí comencemos con la demostración en sí. Si ustedes se fijan, al ser estos lados, el lado CD y el lado AB paralelos, ¿no es cierto? Y ser esta recta una transversal, nosotros tenemos un teorema que no me acuerdo el número, pero que me dice que los ángulos alternos internos son congruentes. De ahí esta señal que me dice que estos dos ángulos tienen la misma medida, es decir, son congruentes. Pero eso, ¿por qué puedo afirmarlo en este momento? Lo puedo afirmar porque
estas rectas son paralelas. ¿Ya? Ahora, si se fijan ustedes en este símbolo que aquí está este puntito y este puntito, eso me está diciendo que este ángulo con este ángulo tienen que ser congruentes. Ayúdenme ustedes a justificar por qué es que estos ángulos son congruentes. Alternos internos congruentes, porque AD y DB está cortando. Ya, sí, sí. Lo que dice el compañero es que estos ángulos son alternos internos, considerando como paralelas la recta AD, la recta CB y como transversal la recta BD. Entonces, estos son congruentes. Ya. Noten ustedes, aquí está la misma señal que acá. Es decir, que yo estoy afirmando que estos dos son congruentes. ¿Por qué serán congruentes? Es lo mismo, alternos internos congruentes, porque ahora la recta DC es paralela a la AE. ¿Ya? Perfecto. Sí, lo que dice el compañero es que estos son congruentes, considerando como rectas paralelas AB con CD y como transversal la recta CB. Efectivamente, miren, solo gracias a ese teorema, que incluso no hace falta decirlo el número, ya les voy a ir pidiendo que de a poco vayan eliminando el número en sus demostraciones. Bueno, acá toca hacer, porque es un texto, ¿no es cierto?, que algún momento se puede publicar, pero cuando ustedes hagan sus demostraciones, digan, ¿no? Porque los ángulos alternos internos, o porque son ángulos alternos internos formados entre rectas paralelas, tal recta y tal transversal. Sería mejor decir eso, a estar acordándose cuál mismo será, pues, el número, cuál será la definición. Pueden decir, por definición de paralelogramo, por definición de simetría central, etcétera, etcétera. Ya. Bueno, entonces, seguimos. Si ustedes se fijan, entonces ya hemos probado que estos ángulos son congruentes, asimismo estos son congruentes, y noten ustedes entonces que todo el ángulo de color rojo deberá ser congruente con todo este ángulo de color rojo. ¿Por qué? Por el axioma C5. ¿Qué dice el axioma C5? Dice que si un ángulo es congruente con otro, ¿sí? Este par de ángulos son congruentes. Si este par de ángulos también son congruentes, entonces la suma de esos ángulos, que sería todo esto en este caso y todo esto en el segundo caso, la suma también serán congruentes. Eso dice el axioma C5, ¿ya? Entonces, probado que estos dos ángulos opuestos son congruentes, ¿ya? ¿Qué es lo que nos falta probar? Que los ángulos consecutivos, se decía, ¿no? ¿Sí? Que los ángulos consecutivos son suplementarios. Pero noten ustedes acá que este ángulo es congruente con este ángulo de acá. Este ángulo es congruente con el ángulo de acá. Y noten que el ángulo que se forma, voy a dibujar con azul, como suma del ángulo de color rojo con este ángulo de acá de color negro, nos da un ángulo llano. Y eso justamente era lo que queríamos demostrar. El ángulo de color rojo con el ángulo de color negro forman un ángulo llano. Y noten ustedes que acá tengo el ángulo de color rojo y el ángulo de color negro, que son los ángulos consecutivos. Entonces, efectivamente, la suma de los ángulos consecutivos es un ángulo llano. O mejor dicho, son ángulos suplementarios, como lo decía en el teorema. Entonces, de esa manera, bueno, acá es un poco más formal, miren, aquí está el axioma C5, habla de los ángulos, de cuáles son los congruentes del uno con el otro, que a veces en la lectura es un poco más complicada, pero yo les pediría que una vez que ya han comprendido por lo menos gráficamente la demostración del teorema, sí lean, o sea, sí lean para que haya una verdadera comprensión, porque a veces en clase uno tiene la idea de que comprendió, pero hay cosas que uno se olvida, mejor si va y lee de nuevo, ya. El teorema 416.
Si un cuadrilátero tiene los lados opuestos congruentes, entonces es un paralelogramo. Me ayudan entonces con la hipótesis y tesis de este teorema. Hipótesis. ¿Saben qué? Les voy a poner el dibujito ahí para que se fijen en este. No es el gráfico, ¿no? Pero por lo menos se van a fijar en el paralelogramo para que le puedan dar nombre a la hipótesis y tesis. Sea ABCD un cuadrilátero donde AB es congruente a DC. Y también falta completar ahí, ayúdenle a completar si no es la señorita misma. Digan nomás, sin temor. Ya si nos equivocamos, nadie nos va a decir nada. Más ni nos ven. BC es congruente a D. Sí, esa faltaba, porque aquí mire, no dice 2, como hace rato yo me había confundido. Dice, si un cuadrilátero tiene los lados opuestos congruentes, está hablando de los 4 lados, claro, por parejas, el un lado, ¿sí? Opuesto al otro lado, esa pareja son congruentes y lo mismo la otra, ¿ya? Entonces, muy bien. ¿Cuál es la tesis? Y ahí está más fácil, ¿no es cierto? Bueno, parece que está muy fácil, que nadie quiere decir lo que está muy fácil. La tesis es que este es un paralelogramo. Listo. Si ustedes desean utilizar unos teoremas, por ejemplo, el 423 y el 424, capaz que ahí se ayudan, porque este le permite concluir lo que sería un paralelogramo. Es decir, si ustedes logran hacer ver que su teorema encaja en la hipótesis del 423, entonces por el 423 ya sería un paralelogramo. Si ustedes logran ver que la hipótesis que tienen ahorita, que me acaban de decir los compañeros, encaja en la hipótesis del 424, pueden utilizarlo porque este me termina concluyendo que es un paralelogramo. Pero alguien puede decir, no, yo quiero utilizar la definición. Perfecto, hágalo. Pero, por ejemplo, no podría utilizar el 422 porque el 422 requiere que usted tenga un paralelogramo para decir que los lados opuestos son congruentes y paralelos. Entonces, este no podría usar porque usted quiere probar que es paralelogramo. En cambio, este tiene como hipótesis que ya tiene un paralelogramo. Esas son las dificultades que yo he visto en sus demostraciones, que utilizan el teorema solo porque la palabra está ahí, pero usted tiene que ver dónde está la palabra. Si está en la hipótesis, ¿sí? Si está en la hipótesis, como acá, si yo quiero, con este ejemplo voy a ir, y justo con el ejercicio, yo quiero probar que es un paralelogramo. Este teorema requiere que ya sea paralelogramo, entonces no lo puedo usar, ¿sí? Listo. Vamos, estábamos acá. Hay unos ejercicios, hay un ejercicio que debemos hacer. Ustedes lo pueden leer, traten de resolverlo, ¿no? Ya. Veamos el teorema 427. Dice que una correspondencia de tales entre dos rectas T y T' no paralelas hace corresponder a segmentos congruentes. A la suma de dos longitudes le hace corresponder la suma de las longitudes correspondientes. Hablemos un poco más en cristiano, que es lo que dice acá. En primer lugar,
Yo les voy a ayudar con hipótesis y con tesis aquí, porque es un poco más complicado. Resulta que usted tiene como hipótesis una correspondencia de tales entre dos rectas T y T' que no son paralelas. ¿Ya? Entonces, hasta ahí sería la hipótesis, solo hasta ahí. Esto sería la hipótesis, nada más, hipótesis. Y la tesis, es decir, lo que se quiere demostrar es que esta correspondencia, ¿sí? Hace corresponder a segmentos congruentes, a la suma de longitudes de la una, suma de longitudes de la otra. Eso es lo que me dice. Y gráficamente, tengo como hipótesis una correspondencia de tales. ¿Qué significa que sea una correspondencia de tales? De plano, tenemos que estas rectas son paralelas. Eso es una hipótesis. ¿Por qué? Porque la correspondencia es de tales. Y de acuerdo a la definición, una correspondencia de tales, o se habla de una correspondencia de tales cuando tenemos un haz impropio de rectas, que significa que estas rectas son paralelas. Es decir, aquí no hay que probar que las rectas sean paralelas. Usted ya tiene como hipótesis que esas rectas son paralelas. Decir que sea una correspondencia de tales significa que estas rectas son paralelas. Las que no son paralelas son la T y la T'. Estas dos rectas no son paralelas. Hasta ahí entonces tendría la hipótesis. ¿Cuál sería la tesis? Me dice, aquí en el gráfico, por ejemplo, me dice que si el segmento AB y el segmento DE, que son parte de la recta T, son congruentes, por eso está aquí la doble señal, si estos son congruentes, entonces en la otra recta también se me forman segmentos congruentes, pero no en cualquier lado, sino justamente en los correspondientes. Al segmento AB le corresponde la prima B', al segmento DE le corresponde el d'E'. Entonces, ¿cómo son estos? Estos deben ser congruentes, pero lo que les estoy diciendo es la hipótesis, es la tesis. Eso es lo que debo probar, ¿ya? Eso es lo que debo probar. ¿Qué más debo probar? Porque aquí hay que probar dos cosas. Primero, que a estos dos segmentos que son congruentes le corresponden otra pareja de segmentos que son congruentes entre ellos, no con los de al frente, sino entre ellos congruentes. Estos dos son entre ellos congruentes, entonces estos correspondientes son entre ellos congruentes, por eso incluso la señalización que tenemos ahí, ¿ya? Y la segunda parte que debo probar es que a la suma del segmento AB con el segmento DE, ¿sí? Le corresponde la suma del segmento A'B' con el segmento d'E'. Dos tesis tiene este teorema. Vamos por la primera. Vamos a demostrar que si estos dos segmentos son congruentes, entonces los de acá también serán congruentes. Entonces, noten ustedes que esta parte de la demostración, la parte 1, se le añade una hipótesis más. ¿Cuál sería esa hipótesis adicional? Que AB es congruente con DE. Esa sería una hipótesis adicional. Estaba señalando con color azul las hipótesis para no perder la idea. Esta es una hipótesis adicional para la primera parte. Es decir, que aparte de tener rectas, una correspondencia de tales, es decir, rectas paralelas, aparte de ello, tenemos que el segmento AB es congruente con el segmento DE. Y lo que quiero probar, y voy a señalar con rojo, lo que quiero probar es que los correspondientes a estos segmentos son congruentes. Mire, por eso aquí dice entonces también. Es decir, los segmentos que le corresponden son congruentes entre sí. Esto quiero demostrar. Ya. Entonces, veamos cómo se hace la demostración. Bueno, no es tan complicada. Hacemos una construcción que a estas alturas ya las podemos hacer en vista de que tenemos axiomas y muchos teoremas que ya hemos demostrado o por lo menos hemos enunciado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por el punto A, vamos a trazar una recta paralela a la recta T'. ¿Se puede o no se puede? Sí, por ahí tenemos un axioma que dice que
con un punto que está fuera a la recta T', siempre se puede trazar una y una única, ¿no? Y es única la recta paralela que pasa por A. A esa recta le voy a llamar S. Además, la intersección de esta recta, ¿sí? Con la recta BB', le voy a llamar a ese punto F, ¿ya? Luego, por el punto D, asimismo, trazo una recta paralela a la recta T'. A esta recta le voy a llamar S'. Y a la intersección de esta recta S' con la recta EE', le voy a llamar G. A este punto le vamos a llamar G. Ahora bien, si ustedes se fijan, acá se formaron dos triángulos. Estos dos triángulos son congruentes por algún criterio de congruencia. Ayúdenme ustedes a primero, decidir cuál será el criterio de congruencia y segundo, ¿por qué? O sea, no solamente el primer criterio de congruencia, me deberían decir, el primer criterio de congruencia dice lado, ángulo, lado, entonces ustedes me deberían decir cuál lado, cuál ángulo y cuál lado. O si dicen el segundo criterio de congruencia, esto es un ángulo, un lado, un ángulo, y me deberían decir cuáles. Entonces, por favor, este triángulo, ¿de qué triángulo estoy hablando? Del ABF y el DEG, estos dos triángulos son congruentes. Ayúdenme a decir cuál sería el criterio de congruencia. Sería ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Perfecto. ¿Cuál sería el ángulo? Sería BAF congruente con EDG por ángulos correspondientes. Sí. Voy a poner un puntito de color rojo aquí. Este ángulo con este ángulo está diciendo el compañero. Y yo les voy a ayudar. ¿Por qué? Porque estas rectas, no se olviden que como hipótesis son paralelas. Entonces, esta recta es paralela a la de acá y esta sería la transversal. ¿Sí? Y estos serían ángulos. ¿Ángulos? Ya no son alternos internos. ¿Cómo son? Correspondientes. Eso, son ángulos correspondientes. Perfecto. Ya. ¿Cuál sería el otro ángulo? ¿Cuál sería el lado, pues, que decía usted? El ángulo EDG con el BAF. Correcto. El compañero me está diciendo, bueno, voy a intentar poner una X aquí, este ángulo con este ángulo de acá. Esos ángulos son congruentes. ¿Cuál sería la razón ahí? Correspondientes mismo, ¿no? Correspondiente. Perfecto. Ya tengo dos ángulos. Necesito el lado que está comprendido en esos ángulos, ¿no? Mejor dicho, el lado común en los lados de esos ángulos. Y eso no hay que mucho darse vueltas, ¿no? Porque noten ustedes que este lado es congruente con el de acá por hipótesis. ¿Ah? Esta hipótesis que yo había señalado aquí. Estos dos lados son congruentes. Entonces, listo. Está cumpliendo, este es el segundo criterio de congruencia, ángulo, lado, ángulo, que nos dice que estos dos triángulos puestos en consideración son triángulos congruentes. Ya. Entonces, si estos triángulos son congruentes, ¿qué puedo decir del segmento AF y el segmento de G? Que son congruentes. Que son congruentes, correcto. Entonces, indiquemos con una señal, no sé, hagamos unas 3 liñitas aquí. 1, 2 y 3. Este sería congruente con 1, acá 2 y 3. Este lado sería congruente con este lado, ya. Entonces, analicemos estos paralelogramos. ¿Sí? El AF B' A' y el paralelogramo de G E' D'. Analicemos esos paralelogramos. A ver, ¿qué podemos decir de esos paralelogramos? ¿Ya son paralelogramos en primer lugar, sí o no?
¿Puedo decir que son paralelogramos? Sí, porque en un cuadrilátero que tiene los lados opuestos paralelos es un paralelogramo. ¿Y dónde está ese teorema? Es el teorema 4.24. Ya veamos. Un cuadrilátero que tiene los lados opuestos paralelos es un paralelogramo. Perfecto. Entonces, no es que yo podía decir ya esto es un paralelogramo porque está en el dibujito. No, este es un paralelogramo porque sabemos que estas dos rectas son paralelas. Estos dos lados opuestos entonces serían paralelos. Y cuando nosotros trazamos una recta paralela, dijimos, ¿no es cierto? La S es pues paralela a la T', entonces estos son paralelos, ¿no? Entonces, este cuadrilátero es un paralelogramo. Ya, listo. Ya, es un paralelogramo. Qué bueno. Este de acá es un paralelogramo, al igual que este de acá es un paralelogramo. Ahora, como es un paralelogramo, ¿puedo decir que AF es congruente con A'B'? Sí, ¿Por qué? porque son lados opuestos y ya definimos que ese es un paralelogramo. Claro, como ya es paralelogramo, ¿no es cierto? Ya es paralelogramo, veamos un teorema que diga un paralelogramo, en un paralelogramo, bueno, no nos serviría este, en un paralelogramo, mire, ya es un paralelogramo, los lados opuestos son congruentes y paralelos, ¿sí ve? Entonces, claro, si ven cómo vamos razonando, no vamos examinando cuáles son los teoremas que vamos utilizando. Repito, ya hemos probado que este es un paralelogramo. Ahora, como ya es un paralelogramo, AF es congruente con A'B'. Ya, listo. Pero noten ustedes que acá también sucede el hecho de que este es un paralelogramo y este lado es congruente al lado de acá. El de G es congruente con D'E'. Entonces, como este es congruente con el de acá, por transitividad, ¿qué me queda concluir? Que A'B' será congruente con D'E'. Tal vez si lo dibujo acá, de pronto para aquellos que están quedando medio en tinieblas, van a comprender. Resulta que acabamos de decir que AF es congruente con A'B'. Eso sí, me parece que está bastante claro. Pero AF, por lo que acabábamos de demostrar que estos triángulos son congruentes, AF, esos lados que están con triple línea, AF sería congruente con DG. Ya. DG, por otro lado, es congruente, DG es congruente con D'E'. Ya, entonces, aquí aplicamos la transitividad. ¿Cuál sería el camino, no es cierto? No nos olvidemos que queremos probar que A'B' es congruente con D'E'. Acá quería llegar. Miren, acá está. Acá quería llegar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que hago esta demostración? Debería salir de A'B'. A'B' es congruente con AF. AF es congruente con DG. DG es congruente con D'E'. Entonces, miren, ahí está la transitividad. ¿Cómo me voy del uno y llego al otro? Y por transitividad, esa es la propiedad transitiva de la congruencia. ¿Por qué puedo hablar de la propiedad transitiva de la congruencia? Porque recuerden que la congruencia entre segmentos es una relación de equivalencia y al ser una relación de equivalencia cumple con la reflexiva, transitiva y simétrica. Ya mencioné la transitiva. Entonces, por eso puedo hablar de transitividad acá. Ya, listo. Entonces, demostrado que si yo tengo en la recta T dos segmentos congruentes, en esta correspondencia paralela, ¿sí?
a estos segmentos congruentes le corresponden también segmentos congruentes. Probado la primera parte. Vamos con la segunda parte. A ver, ¿cómo hago esto para abrir? Ya, ahí está. Vamos con la segunda parte. Tenemos acá la segunda parte. Queremos probar que a la suma de AB, ¿sí? Acá, a la suma de AB más DE, ¿sí? Le corresponderá la suma de A', B' más d'E'. Veamos cómo hacemos esto, ¿ya? Noten ustedes que vamos a considerar sobre la recta T un punto K. Este punto K va a estar comprendido, mejor dicho, este punto K va a ser tal que B va a estar comprendido entre A y K. Obviamente, si yo elijo un punto K en la recta T, gracias a que tenemos la hipótesis de que tenemos una correspondencia de tales, entonces a este K le corresponderá un K', ¿ya? Pero no elegimos un K cualesquiera al azar. Elegimos un K tal que el segmento BK sea congruente con el segmento de E. ¿Eso puedo hacer? ¿Sí o no? ¿Puedo yo seleccionar un punto en una recta tal que se forme un segmento congruente con otro? Sí, ¿verdad? Nosotros tenemos por ahí un axioma que dice que dado un segmento y una recta, yo puedo trasladar el primer segmento sobre esa recta de manera de que se formen dos segmentos congruentes. El axioma del transporte de segmentos, ¿ya? Entonces, en base a ese axioma, yo puedo elegir sobre esta recta un punto K tal que el segmento BK sea congruente con el segmento de E. Entonces, estas dos liñitas que están acá son parte de la demostración, ¿ya? Entonces, construyo o ubico, ¿sí? Un punto K tal que BK sea congruente con DE. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir entonces que la suma, lo que tengo acá, la suma del segmento AB con DE, es decir, no sé si pueda trazar aquí un puntito. Ah, miren. Ay, ya sé qué pasó ahí. Ya, le voy a nomás a quitar esto. Ya, la suma de este segmento más de este segmento, estos que están aquí de color rojo. Me esperan un ratito para que quede mejor, sería con este. La suma de este segmento con este segmento no quedó tan... Ya, la suma de estos dos segmentos, ¿ya? Es igual a la suma de este segmento, AB mismo, más el segmento de acá. Veamos si es que puedo hacer con otro color. Ya. Es un poquito complicado trabajar en los PDF, pero bueno, se hace lo posible. Ya. Entonces noten ustedes que la suma de los segmentos de color rojo, ¿sí? Que tenemos aquí, es igual a la suma del segmento AB, que está de color rojo, más el segmento BK. ¿Ya? Ayúdenme a decir por qué esta igualdad es verdadera. Porque los segmentos son congruentes. ¿Sí? Porque de E, noten ustedes que de E es congruente con el segmento BK. Entonces acá al estar sumando longitudes, si estos dos son congruentes, lo mismo me da sumar AB con el uno que AB con el otro, porque estos son congruentes. Ya listo, entonces ya tenemos que la suma de AB más de E, que es la situación inicial que tenemos, se puede expresar como la suma de AB más BK. Ya. Luego, a este punto K, como habíamos dicho,
le corresponde un punto K'. Ya. Por la primera parte de este teorema que habíamos dicho, si este segmento BK es congruente con el segmento DE, entonces, ¿cómo será el segmento B'K' con respecto al segmento D'E'? ¿Cómo serán? Estos dos de acá son congruentes. Congruentes. Sí. Estos de acá también serán congruentes. Entonces, esta señal que está aquí es parte de la demostración. Vamos demostrando esto de a poco. Entonces, este segmento será congruente con el segmento de acá. ¿Ya? ¿Qué más? Por lo tanto, ¿qué tendríamos, no? Que B'K' es congruente con D'E', que es lo que acaba de decir el compañero, que serían congruentes. Es lo que tenemos acá, mire, en la demostración. Ya. Entonces, ¿sí o no que el segmento acá, a todo este segmento que va desde A hasta el punto K, a todo este segmento, ¿qué segmento le corresponde? Le corresponde el segmento A'K'. Pero A'K', ¿cómo se lo puede descomponer en suma de segmentos, no? A'K', que es el que tenemos aquí, se puede escribir como la suma del segmento A'B' más el segmento B'K'. Pero A'B', ¿sí? Solo conserva y B'K' es igual a D'E'. ¿Eso por qué? Por esta congruencia. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ya la demostración. Noten ustedes que a la suma de segmentos le hace corresponder la suma de segmentos, que es lo que se quería probar. Entonces, veamos, ya estamos llegando casi al final. Vamos a ver otras aplicaciones de la simetría. Y este era un párrafo muy importante y yo recalqué esto, pero lo que quiere decir aquí ya se lo ha dicho antes, ¿no? Demos una lectura a lo que dice. El lenguaje que decidamos adoptar es fundamental. Los conceptos son los mismos, los teoremas son los mismos, pero la demostración de los teoremas cambia según los principios de los que se parta. ¿A qué se refiere esto, no? Cuando nosotros recién nomás acabamos de demostrar temas sobre paralelogramos, nosotros hemos utilizado la definición de paralelogramo, bueno, y también algunas otras conceptos como el de la correspondencia paralela o correspondencia de tales, ¿ya? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros utilicemos, las demostraciones de los teoremas van a cambiar. Justamente, ¿por qué? Por las definiciones de donde nosotros vayamos a partir. Ya. Entonces, por esa razón dice, aquí ya hemos demostrado, anteriormente ya hemos demostrado algunos teoremas, pero ahora vamos a demostrar los mismos teoremas usando otras definiciones, como son las simetrías centrales y las traslaciones. Ya. Entonces, veamos un teorema. Sean A y B dos rectas distintas, acá, y C una secante o una transversal a ellas. Si los ángulos alternos e internos son congruentes, entonces la recta A y B son paralelas y viceversa. Si las rectas son paralelas, entonces los ángulos alternos e internos son congruentes. Nosotros este teorema habíamos probado por otro camino. Ahora vamos a demostrar usando las simetrías centrales y las traslaciones. Noten este viceversa. Y de una vez aclaro, porque en una lección, no me recuerdo, ustedes solo prueban una parte del teorema. El viceversa dice que lo contrario también es verdadero, sino que aquí aclara cuál es el viceversa, ¿no es cierto? El viceversa es, el teorema directo diría que si los ángulos alternos internos son congruentes, entonces, ¿cómo deben ser las rectas? Paralelas y viceversa. Si las rectas son paralelas, entonces los ángulos alternos e internos deberán ser congruentes. La demostración, miren, como ustedes pueden ver, no es muy extensa.
esta demostración, cuando vimos en la primera parte de esta teoría, era larga porque no conocíamos nada de esto de las simetrías, pero acá vamos a revisarlo un poquito. De acuerdo con el gráfico 432 que tenemos acá, CAO, el centro del segmento AB. Ya. Yo puedo decir que un punto es centro de un segmento, ¿sí o no? Sí. Sí, nosotros tenemos por ahí un teorema que dado un segmento existe y es único su centro. Por ahí hay un teorema que dice eso. Entonces, ese teorema me asegura, en primer lugar, que existe ese punto. Y en segundo lugar, me afirma que ese punto es único. Así que yo puedo andar ya, a partir de la demostración de ese teorema, puedo andar por la vida diciendo, encontremos la mitad de este segmento. ¿Por qué? Porque primero existe y además es único. Ya, entonces vamos a representar con O el centro del segmento AB. Además, digamos que A es la intersección de la recta A y la recta C. Y que B es la intersección de la recta B con la recta C. Ya. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que por hipótesis, para la primera parte, ¿no? Estas dos rectas, ¿cómo son? A y B paralelas. ¿Serán paralelas? No dice que son distintas, dice. Lo que quiero probar es que son paralelas. ¿Por qué acá, si ustedes se fijan, por qué aquí dirá que son paralelas cuando a eso es que quiero llegar? Por el viceversa. Lo que pasa es que cuando yo quiero probar un teorema que dice viceversa, tengo que probar primero una implicación, cualquiera de ellas, y luego la otra. Ya. Entonces, para la primera, para la primera implicación, la hipótesis es que los ángulos alternos internos son congruentes. Ya, no sé si me paso acá. Acá me voy a pasar. Acá tienen ustedes la primera parte del teorema. Tenemos que A y B son rectas nada más. Esta es la A, esta es la B. Acá tengo una recta C, ¿sí? Y lo que se sabe es que este ángulo es congruente con este ángulo para el primero. ¿Y qué es lo que debo probar? Esta sería la hipótesis en dibujito, ¿no? Y la tesis, ¿qué es lo que quiero probar? Que A es paralela a B. Ya. En la segunda, ¿qué es lo que tengo como hipótesis? Como hipótesis tengo Que A y B son paralelas. que A es paralela a B. Entonces, no puedo confundir entre las dos, ¿no? Tendrán cuidado. ¿Cuál es la tesis? La tesis es que el ángulo, bueno, ahorita por facilidad le voy a llamar 1 y 2, ya. La tesis sería que el ángulo 1 es congruente al ángulo 2. ¿Ya? Entonces, aclarado qué es las dos partes que tengo que probar, entonces ahora sí vamos a la demostración. Noten ustedes que acá en este dibujo, para no confundir justamente entre las dos implicaciones, no se ha dibujado más, pero hagamos la idea de que vamos a demostrar la primera parte, es decir, que sabemos que estos ángulos
son congruentes? Ya, si estos ángulos son congruentes, no se fijen ya en la demostración. Si estos ángulos son congruentes, ¿cómo probar que las rectas son paralelas? Con lo que tenemos, ¿no? Reducción al absurdo. Por reducción al absurdo, ya. Por reducción al absurdo, supondríamos que estas se intersecan, pero me parece que esa demostración ya lo hicimos antes. Y noten ustedes que Sí. la idea acá es utilizar las simetrías centrales. ¿Sí se recuerdan qué decía la simetría central? Y la simetría central respecto al punto O. Trazamos otro segmento por P y Q que centro C igualó. Bueno, esa idea me gustó. Vamos entonces a trazar por P y Q. O sea, escojamos el simétrico de P respecto a O. Y ese simétrico va a ser el punto Q. O sea, P y Q son puntos simétricos respecto a esta simetría. Muy bien. ¿Qué más? Por criterios de congruencia, esos dos triángulos son iguales. Entonces la recta de también AP es congruente con QB. ¿Ya? ¿Y qué más? Que AP, el segmento AP le corresponde a QB Sí. y Ajá. como son correspondientes, van a ser paralelas. Me parece que era un teorema, pero no recuerdo el número. Sí, exactamente. No nos interesa mucho tampoco recordarnos el número, pero nosotros sabemos que en una simetría, em, central, a una recta le corresponde una recta paralela, ¿sí o no? Sí, ¿Será? Ya, hagamos una cosa, a ver, para forzarles a pensar también a ustedes. Ahorita son las 10:29. ¿Qué les parece? A las 10:40, lean la demostración, vean si están de acuerdo, vean si no están de acuerdo y conversamos, ¿ya? Pero necesito que alguien de ustedes me diga cómo está hecha esa demostración. Ya, entonces tienen un tiempito para revisar esa demostración.
A ver, listo, muchachos y muchachas. Sí se percataron en la demostración que la primera parte de la demostración lo que está haciendo es la implicación donde se considera como hipótesis A paralela a B. Y la segunda parte la segunda es, en cambio, donde se considera que los ángulos son congruentes. ¿Sí? Sí, doctora. Demostró primero Q y luego P. Sí. Entonces, eso primero. Entonces ahí sí ya concuerdan, ¿no? Entonces por eso les puse incluso las flechitas medio cuando ustedes estarían pensando. Lo que vamos a demostrar primero es que siendo las rectas paralelas, entonces forman ángulos alternos e internos congruentes. Es la primera parte. Y la segunda parte, si los ángulos alternos e internos son congruentes, entonces las rectas deben ser paralelas. Ya, entonces vamos con la primera. La primera suponemos que las rectas son paralelas y O es el punto medio entre o del segmento AB. Entonces estamos hablando de que O es el que me define la simetría central sigma sub O. Gracias a esta simetría, ¿qué es lo que tenemos? No nos olvidemos que las rectas son paralelas. ¿Quién me ayuda? Siendo las rectas paralelas y O el centro de la simetría, ¿qué pasa? Es que la simetría central es un isomorfismo y el isomorfismo hace corresponder ángulos congruentes en ángulos congruentes. Sí, esa es la última conclusión. Lo que primero decimos es que si O es el centro de la simetría, entonces a la recta A le hace corresponder la recta B. Y luego que pasa eso al ángulo que voy a dibujar de nuevo acá con color. Ojalá me permita hacer eso. Tengo que ampliarle para que me coge el lápiz. Aquí está. Ya. Acá a este ángulo le hace corresponder este ángulo. Ya. Entonces, claro, ahí sí viene lo que dice el compañero, ¿no? O sea, primero defino la simetría central aquí. Luego a este ángulo le hace corresponder este ángulo. Y luego, como la simetría central es una isometría, eso me dice el teorema 412. Yo me imagino que ustedes también fueron a ver qué dice el teorema 412. El teorema 412 dice que la simetría central es una isometría. ¿Eso qué significa? Que si dos ángulos se corresponden en una simetría central, entonces esos dos ángulos deben ser congruentes. ¿Por qué? Porque es una isometría. Y una isometría lo que hace es conservar las medidas. Entonces este ángulo es congruente con este ángulo. Esa sería la primera parte. Si dos rectas son paralelas, entonces los ángulos correspondientes son congruentes. Ya. La otra parte que dice aquí viceversa. ¿Y qué es lo que dice? Miren acá. Suponiendo que los ángulos alternos son congruentes. Ahora, los ángulos alternos internos son congruentes. ¿Qué es lo que queremos probar? Queremos probar que las dos rectas son paralelas. Ahora bien, seguimos con el concepto de simetría central. Y en esta simetría central, donde el centro es O, ¿qué pasa con la recta AB? ¿Cómo es? ¿Cuál es la característica de esta recta AB? Es unida en la simetría central. Sí, esta es una recta unida. ¿Qué significa? Que el simétrico de un punto, por ejemplo, de B, es A, el simétrico de B es A, decía, entonces A está en la misma recta. Si yo por acá tomase un punto R, por ejemplo, su simétrico sería R', que también está R' en la misma recta, ¿no? En la misma recta. Entonces, todos los puntos de esta recta AB, todos los puntos de esta recta C, mejor dicho, todos los puntos de esta recta AC tienen su simétrico en la misma recta. Ya, eso tenemos. Además, ¿qué tenemos?
Como la recta AB es simétrica, tenemos que la recta AP corresponde a la recta BQ, Ya, a la recta, dado que estos ángulos eran congruentes, que ya se demostró antes, por el teorema 4,12. ya. Pero ¿cómo son las rectas? Tenemos, ¿cómo son las rectas? ¿Cómo son las rectas que se corresponden en una simetría? Son paralelas. Son paralelas, entonces de ahí se concluye que las rectas son paralelas, la recta AP y la recta QB, pero claro, estas coinciden con la recta A y con la recta B. Entonces, bueno, hay que ir leyendo un poco más del teorema, entendiendo un poco mejor, pero ya nos hemos dado cuenta por lo menos dónde empieza la una implicación y dónde termina y comienza la otra implicación. Como tarea, ustedes tienen que probar este teorema si A y B son rectas perpendiculares a la recta C, entonces A y B son paralelas entre sí. Este teorema me parece que ya está probado más arriba o al menos está enunciado, pero no se olviden que ahorita el objetivo es utilizar la simetría, ¿sí? Utilizar el concepto de simetría para responder, para demostrar este teorema. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis? A y B perpendiculares a una recta C, es decir, ustedes tienen tres rectas. Tienen tres rectas, al menos gráficamente revisemos esto. Bueno, aquí voy a hacer un espacio. Ya, acá tienen, sí, veremos más espacio. Ya, acá tienen ustedes tres rectas. La recta A, primero la recta C. Esta sería la recta C. Y tienen dos rectas que son perpendiculares a C. Entonces tiene una recta A que es perpendicular a C y una recta B que es perpendicular a C. Como no se ha dado otro concepto de perpendicularidad, podríamos todavía aceptar entonces que estas rectas forman un ángulo recto A con C y B con C. Ya. Sí, esta sería la hipótesis, ¿no? Gráficamente. Acá tenemos la hipótesis. ¿Cómo la transformaríamos en un lenguaje matemático? Diríamos que me parece que no hemos utilizado una simbología. Si no lo hemos hecho, bueno, podemos adoptar ahora. A es perpendicular a C y B es perpendicular a C. Esta sería la hipótesis. Ya. Y la tesis, ¿qué es lo que queremos probar? Que A es paralela a la recta B. Esto es lo que queremos probar. ¿Ya? Bueno, entonces, capaz que por ahí ustedes pueden... Disculpe una pregunta. Dígame. Para este ejercicio igual podemos basarnos, como tenemos que demostrar con esto de la simetría, podemos igual basarnos en el teorema 4.12 Sí, también. para la congruencia de Ujú. ángulos y a partir de eso dar la igualdad y a partir de eso encontrar nuestra demostración. Sí, algo parecido a lo que lean este teorema, vean qué nomás utiliza, háganse la idea y capaz que sí. ¿Mm? Pueden utilizar, bueno, no les digo más porque ya si les digo ya les estoy demostrando. Puede estar muy rápido, pero traten de utilizar la simetría central. Listo, entonces eso sería lo que trabajamos esta semana. Ahora sí, ya se va a habilitar en el aula virtual la actividad. De una vez les habilitaré para no olvidarme. Estamos acá en geometría. No, como ya de haber caducado, voy a tener que entrar de nuevo. Veamos si no está muy lento. Me parece que todavía no está habilitada ninguna actividad para que suban la tarea. Ya les voy a habilitar para que puedan. Acá está.
Ah, no, sí ha estado. Déjenme ver cómo está. Ya ha estado, ya ha estado. Yo estaba confundida. Sí, hasta el 23 de enero, que es este sábado. Sí, sí, ha estado. Entonces, vamos a trabajar para subir esa tarea. Bueno, eso es lo que queríamos decir el día de hoy. Bueno, si no hay preguntas, pueden salir de la reunión sin